Vamos a ir arrancando, así no nos retrasamos más. Muy buenos días de nuevo y buenas tardes también a los que se sumen con algunas horas de diferencia. Primero que nada, gracias a todos por sumarse desde Punto Rojo, y sé que también desde ICOM nos encanta poder generar estos espacios de capacitación en la industria para seguir encontrando estrategias que nos permitan aumentar nuestras ventas y seguir manteniéndonos al día con las últimas novedades. Les cuento, y como habrán visto, vamos a estar escuchando dos charlas. Por un lado, a Hernán Dipak, co-founder de ICOM, y por otro lado, a Santiago Torregrosa, Partner and New Business Director en Punto Rojo. Ellos nos van a hablar sobre cuáles son las 4 acciones para potenciar tus ventas con SEO y Marketing Automation. Recuerden que cualquier pregunta nos la pueden ir dejando por el chat, al final de las charlas las vamos a estar respondiendo, y todo el encuentro se va a estar grabando para que puedan repasar todos los contenidos posterior. Así que no los voy a interrumpir más. Santi, Hernán, ¿cómo están? ¿Están listos para empezar? Ahí estamos. Buenas, Jimé, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias a todos por sumarse. Hola Jimé, ¿cómo estás? Bueno, saludos a toda la audiencia, que de a poco estamos viendo que se van sumando de toda Latinoamérica. Santi, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Hernán, por suerte. Ahí estábamos hablando antes que estamos en 2 lugares con lluvia, pero 2 lugares muy diferentes. ¿Vos por dónde estás ahora? Yo estoy por Buenos Aires con un clima bastante inestable, con un poco de frío y lluvia. Vos creo que la estás pasando un poquito mejor. Un poquito mejor, creo que misma cantidad de lluvia, pero desde Estados Unidos, desde Miami estoy hoy. Así que Qué bueno. nada, un webinar verdaderamente internacional. Así es, así es. Bueno, Jimé, muchas gracias por la presentación. Entiendo que vas a estar de alguna forma recabando todas las consultas que van a ir llegando, ¿no? Un webinar muy esperado por todos. Los dejo tranquilos para que presenten. Dale, fantástico. Bueno, vamos a hacer un switch de presentación. Un segundito. Y vamos a... Ahí estamos. Díganme si estamos bien ahí. Perfecto. ¿Se está viendo bien? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por estar acompañándonos hoy acá. Este es un webinar que lo veníamos pensando hace bastante tiempo. Realmente, por lo general, en nuestro mundo digital, vamos encontrando diferentes temáticas que no siempre están unidas. Así que un poco la idea de haber trabajado durante este tiempo en este webinar tiene que ver con empezar a encontrar esos puntos de encuentro que realmente existen, digamos, y por ahí son un poco más imperceptibles o no tan tangibles como en otras disciplinas, pero que definitivamente con todo lo que está pasando en el espectro digital, vamos viendo que cada vez tienen más peso en la industria. Vamos a ir pasando una pequeña presentación. Santi, ¿te querés presentar? ¿Qué es lo que haces en Punto Rojo? Dale. Bueno, yo estoy en Punto Rojo hace casi 6 años ya. Siempre me estuve dedicando a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevos negocios y también con trabajar lo que es la experiencia de nuestros clientes. Así que hace muchos años venimos hablando de SEO, y para construir eso que estabas mencionando, Hernán, algo que creo que en ambos casos nos sucede es que, a ver, nosotros en gran parte somos especialistas, de un lado de SEO y de un lado de Marketing Automation, pero nuestros clientes no hacen exclusivamente ni SEO ni Marketing Automation. Trabajan todos sus canales digitales y diversas estrategias. Entonces creo que este espacio para empezar a encontrar, bueno, cómo podemos encontrar el punto común y el punto donde se pueden beneficiar los diferentes canales digitales es esencial, porque es lo que sucede en el día a día, lo que sucede en la práctica. Sin lugar a dudas, creo que si vienen escuchándonos en diferentes ámbitos, por un lado desde Punto Rojo en SEO, y nosotros desde todo lo que es la parte de Marketing Automation, con los canales que involucran a Marketing Automation, y acá nos vamos a permitir hacer como un doble clic, ¿bien? Santi, te voy a preguntar, ¿qué es exactamente el SEO? Teniendo en cuenta que hoy por hoy nos acompaña gente que viene del mundo del Marketing Automation, pero no tanto el SEO, y gente que viene del SEO y no tanto del Marketing Automation. Así que vamos a tomarnos apenas unos segundos para explicar en qué consiste y cuáles son las técnicas o cuáles son los fundamentos. Perfecto, excelente, me parece genial. A ver, el SEO tiene que ver con la optimización para motores de búsqueda, ¿no? SEO en inglés es Search Engine Optimization, que justamente tiene que ver con eso. Básicamente lo que se busca desde SEO es entender cuál es el comportamiento de nuestros clientes o potenciales clientes
desde sus búsquedas, principalmente en Google, ¿no? Teniendo en cuenta que en Latinoamérica tienen un share del market de casi el 98%, y desde entender qué buscan, cuál es la demanda existente para lo que nosotros tenemos que ofrecer, sea producto, sea servicio, cómo desde nuestro sitio podemos comunicar acorde a eso, desde nuestro contenido, desde nuestra experiencia del usuario, y también cómo ayudamos a Google, que al fin y al cabo es un algoritmo, es un Google Bot, a entender y poder interpretar todo aquello que tenemos para ofrecer. Entonces, es cerrar ese match entre lo que nosotros ofrecemos y lo que nuestros clientes o potenciales clientes activamente están buscando en Google, en resultados que no son los conocidos como los anuncios. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esta intro. Voy a contarles brevemente, bueno, para los que por ahí no me conocen, mi nombre es Hernán Litvak, yo soy co-founder de ICOM. ICOM es una plataforma, una tecnología de marketing automation. Estamos ya hace unos más de 10 años en mercado, hoy estamos operando en 11 países, y esencialmente cuando uno habla del marketing automatizado, inicialmente lo relaciona exclusivamente al inicio con lo que es la parte de email marketing. Bien, pero lo cierto es que a lo largo de estos últimos años hemos integrado un montón de otros canales, como puede ser la parte de email marketing que lo mencionábamos recién, la parte de email transaccional, SMS es otro de los canales que se utiliza también para todo lo que es la parte de marketing automation. Después tenemos todo lo que es la parte del centro de notificaciones o hub de notificaciones, como lo llamamos dentro de ICOM, que esencialmente es todo lo que es la parte de web push notification, trabajar sobre vitrinas de recomendación, módulos de encuestas, medición de NPS, es decir, cuando vamos integrando toda la data on y offline para poder hacer cada vez que los mensajes lleguen al consumidor en forma muchísimo más personalizada. Así que cuando hablamos de marketing automation tenemos que entrar en consideración que no es un solo canal, sino que es una multiplicidad de canales. Si les parece bien, vamos a arrancar, Santi, con la presentación que tenemos armada, que Vamos. probablemente nos va a llevar un poquito más de esos 30 minutos que prometimos, pero creo que bien vale la pena. Bien. Algo súper importante. Cuando hablamos de SEO y de marketing automation, en definitiva lo que estamos buscando todos son los clics. Bien, esos clics mágicos que son los que después se convierten en las famosas conversiones o ventas. Lo importante de entender el SEO y el marketing automation es que son clics que se van a trabajar en largo plazo, que requieren algo de esfuerzo en conseguirlos, pero una vez que los tenemos, son los de más alta rentabilidad. Bien, es decir, piensen ustedes que ahora está el mundo batallándose en si las cookies de terceros van a desaparecer, que aparentemente es lo que va a suceder. Entonces, cada vez más tenemos que poner foco en nuestros propios activos digitales. Y estos activos digitales son los que en Marketing Automation tiene que ver fundamentalmente con las bases de datos de registros de direcciones de correos electrónicos, con la base de datos de opt-in en Web Push Notification, con toda la información agregada que tenemos del punto de venta físico al punto de venta online, y a nivel de SEO son esos clics que tienen tanta relevancia a la hora de generar este tipo de conversiones, fundamentalmente para aquellos que lo puedan medir en función de ventas. Entonces, SEO y Marketing Automation son los que se llevan el podio de aquellos clics más valiosos para nuestra organización, estén en la industria que estén. Fíjense, algunas particularidades que tienen estos clics. Primero, a nivel de SEO, Santi creo que va a estar de acuerdo, pero requiere una estrategia, una planificación, un tiempo de maduración, y fundamentalmente se trabaja en el long tail. Yo voy a decir long tail y te lo voy a dejar acá después para que lo expliques. ¿Bien? Perfecto. Pero me parece que long tail es la palabra clave que vamos a poder de alguna forma profundizar para entender en qué consiste todo esto, que son términos que habitualmente en la industria se utilizan mucho, pero por ahí se le pone un poco de foco para entenderlo en profundidad. Y en Marketing Automation requerimos una estrategia también, necesitamos base de datos, necesitamos opt-in, necesitamos que la gente nos deje su consentimiento para poder interactuar con ellos. Vamos a trabajar fundamentalmente en la segmentación y en la personalización de cada una de las comunicaciones a través de los diferentes canales que fuimos mencionando anteriormente. Ahora, ¿por qué hablamos de alta rentabilidad? Bueno, esencialmente porque todas las campañas debieran poder medirse a través del ROAS. ¿Sí? ROAS es el Return of Ad Spend, es decir, cuánta plata estamos invirtiendo para poder monetizar un canal
En el caso de Marketing Automation vamos a poder decir, bueno, cuánto nos está costando esta tecnología y cuánto estoy generando a nivel de facturación. Y en el caso de SEO pasa exactamente lo mismo, es decir, cuando hablamos de retorno a la inversión en campañas pagas, tal vez uno lo visualiza de forma mucho más simple. Decimos, bueno, vamos a estar invirtiendo $1.000, $2.000, $10.000 y estoy facturando 10.000. Entonces hago el cálculo rápido y digo, bueno, la relación me da 10-1. Y la realidad es que cuando ustedes vayan a medir el ROAS de los diferentes canales de campañas pagas, van a encontrar que la relación va a estar en 5-1, 10-1, 15-1, 20-1, con todas las ganas. Pero sin embargo, cuando estamos trabajando en marketing automatizado, en marketing automation, cuando estamos trabajando en SEO, los ratios van a ir de 40 a 200 o 300-1. Así que lo que decimos es sembrar para cosechar en el largo plazo, y a veces ese largo plazo es no tan largo, sino que es de mediano plazo. Así que estos son los puntos más importantes a tener en cuenta en por qué profundizamos tanto la relación de estos canales dentro del mix de medios digitales con los cuales ustedes van a estar trabajando. Ahora, fíjense esto. Cada uno de los canales tiene su propio funnel de conversión. Bien, el funnel de conversión es este embudo que habitualmente en marketing consta de 7 etapas, algunos lo definen en 5, y lo podemos definir en 3 etapas tranquilamente. Es decir, cómo pasamos de la etapa de consideración a la etapa de conversión, que es la venta. Y al final de todo, si hicimos las cosas bien y tenemos un muy buen servicio, un muy buen producto, la experiencia del consumidor va a ser extremadamente positiva, y lo que vamos a generar es que ese embudo se vuelva a repetir, porque vamos a estar generando estas recompras orgánicas en el tiempo. Así que la palabra orgánica vuelve a aparecer acá en cada uno de estos embudos. Entonces, el SEO tiene un embudo de conversión y el Marketing Automation tiene otro embudo. Ahora, lo que queremos hacer hoy en esta presentación es tratar de empezar a unificar esto, porque en definitiva, cuando hablamos de campañas de embudo completo, de campañas de tipo full funnel, estamos hablando de integrar toda la complejidad del marketing dentro de un único embudo donde absolutamente todo esté integrado. Y vamos a escuchar hablar de algunos términos como TOFU, MOFU, WOFU. No sé, Santi, ¿nos querés contar qué significan estos acrónimos? Sí, tal cual. Sí, vamos. Tal vez me enfoco principalmente en TOFU, que tiene que ver con el top of funnel, ¿no? O sea, el principio, la primera instancia de consideración por parte de un cliente, de un usuario, de un clic final, ¿no? Algo que veo siempre muy recurrente en todo lo que tiene que ver con webinars, contenido y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, es tal vez el sobrefoco en el concepto del clic, del usuario, de la impresión, y muchas veces nos terminamos olvidando que realmente son personas atrás de todo este comportamiento, ¿no? Creo que si hay un concepto remarcado y reforzado en todas como se dicen, todos los cursos de marketing habidos y por haber, bueno, atrás de todo esto hay personas. Y un poco el top of funnel tiene mucho que ver con lo que es SEO, porque desde el canal orgánico lo que buscamos es responder ante una demanda existente, no salir a buscar generar algo o captar la atención de alguien que tal vez esté interesado en otra cosa, sino es entender bien qué es lo que está necesitando tal vez ese usuario en una etapa donde está considerando si es que necesita la solución o el producto que tenemos para ofrecer. No es que dónde la necesita, a qué precio la necesita, en qué formato la necesita, tal vez esté empezando a considerar si es que lo necesita. Entonces, ese es el principio de todo, y desde SEO muchas veces podemos abarcar ese tipo de búsquedas. Excelente, es decir, podemos dividir el funnel en 3 grandes momentos, ¿sí? El top of funnel, el middle funnel y el bottom funnel, es decir, la parte final del funnel. Acá en el slide siguiente dejamos algunos ejemplos, ¿bien? Está la etapa de consideración, de identificación, después en la etapa media del funnel tenemos los contactos, después tenemos los prospectos, que es cuando la gente se va registrando, y finalmente tenemos la etapa de conversión. Van a encontrar en muchos embudos de conversión que todo lo que tiene que ver con la parte de ventas se encuentra en la parte final del funnel. Bien, esto es simplemente para que ustedes tengan alguna idea, y cuando hablamos también de embudo completo, lo que queremos hacer es integrarlos completamente, porque si bien cada una de las plataformas o cada una de las tecnologías o cada uno de los canales, si estuviéramos hablando de Instagram, de Facebook, de Google Pago, de absolutamente cualquier otro canal, cada uno tiene su propio embudo de conversión. Sin embargo, como el consumidor, Santi decía, es una persona y es el mismo,
y en el mundo de la omnicanalidad lo que tenemos que tratar de hacer es identificarlo y tomarlo de la mano para llevarlo a donde ese consumidor nos quiera llevar. Entonces, si arrancó una búsqueda por Google y esa persona hizo un clic, esa persona va a llegar a seguramente una landing page o va a llegar a un sitio web, nos va a dejar los datos, ahí retoma email marketing, le manda un mail de bienvenida, tal vez esa persona con ese mail después genera otra búsqueda y lo volvemos a captar. Así que el embudo completo tiene que ver con entender que la persona es la misma y no está fragmentada. Entonces, vamos a entender un poco el comportamiento de las búsquedas. Santi, pasamos Bien, perfecto. al primer punto. El primer punto para empezar a pensar también en ese principio del funnel, en el top funnel, es empezar a entender cuál es el comportamiento del usuario, cuáles son también las necesidades y particularmente algo relevante para cualquier modelo de negocio, sea producto, sea servicio, sea contenido, sea lo que sea, es entender la demanda existente que hay por lo que tenemos para ofrecer. Entonces, entendiendo, por ejemplo, el volumen de búsquedas, que ahora un poco más adelante les vamos a dar mayor detalle, vamos a poder dimensionar la demanda existente para lo que nosotros ofrecemos o lo que potencialmente estamos considerando ofrecer y que nos puede ayudar a tomar una mejor decisión de negocio también desde ese lado. Por otro lado, entender qué tipo de información necesitan nuestros clientes. Si nosotros pensamos en una venta tradicional en tienda física, ¿no? Existen una serie de interacciones, en muchos casos, por ejemplo, con un vendedor físico, una serie de preguntas y obstáculos que ese vendedor tiene que responder y trabajar con ese potencial cliente para terminar de darle toda la información necesaria para que pueda tomar esa decisión. Bueno, nuestro comportamiento de compra, es decir, esa necesidad de tener la mayor cantidad de información posible para tomar la mejor decisión, la trasladamos a las búsquedas en Google. Entonces, entender qué tipo y qué formato de contenido necesitan nuestros clientes, particularmente para lo que ofrecemos, es fundamental para poder responderlo de una forma eficiente y superar esos obstáculos para poder llegar a esa venta final. Y por último, entender también el tiempo, ¿no? Me parece que estoy volviendo a muchos conceptos iniciales y esenciales del marketing, pero uno de ellos tiene que ver con el mensaje indicado y lo segundo tiene que ver con que ese mensaje llegue en el momento indicado. Creo que ahí, Hernán, también desde Automation vas a poder sumar mucho sobre eso, pero desde el comportamiento de la búsqueda en el tiempo vamos a poder entender cuándo debemos empezar a abordar ciertas temáticas o cuándo podemos empezar a abordar cierto contenido, porque es el momento indicado para el comportamiento del mercado o la estacionalidad, en este caso de nuestra oferta. Excelente. Nos vas a mostrar algo de herramientas también, ¿no? Algo de herramientas, sí. A ver, el primer indicador, la primera métrica y una de las más comunes, que esto es un denominador común entre la parte orgánica y la parte paga, tiene que ver con el volumen de búsqueda, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos utilizando una herramienta de Google Ads, que claramente es para anuncios, pero es extremadamente útil también para todo lo que es orgánico. Básicamente, en este caso, tomé un ejemplo de zapatillas para correr, de tenis para correr, ¿no? Y puedo empezar a ver cuáles son todas las diferentes formas, ¿no?, que los usuarios están buscando este producto en particular que estoy comercializando o que me interesa comercializar. Entonces me va a mostrar cuánto es el volumen. Por ejemplo, vemos las primeras dos keywords, ¿no?, las primeras dos palabras claves, las primeras dos búsquedas. Zapatillas running hombre y zapatillas running mujer. Ahí automáticamente puedo llegar a la conclusión que puede existir una mayor demanda de zapatillas para correr de mujer que de hombre, porque una se busca 5.400 veces por mes y la de hombre se busca 4.400 veces por mes. Entonces, no solamente entender el volumen nos permite decir, bueno, cuántas visitas, cuánto tráfico podemos captar, sino justamente entender esa demanda. Lo bueno de esta herramienta es que si estamos corriendo cualquier tipo de campaña paga, aunque sea muy pequeña, tenemos acceso a esta herramienta que en mis 6 años trabajando en SEO he usado varias herramientas para buscar volumen de búsqueda y la de Google sigue siendo una de las mejores opciones. Excelente. Bueno, es un
un buen insight para los que estén trabajando en SEO. Por eso decimos que las herramientas son complementarias. Estamos utilizando una herramienta de campaña paga para estimar también búsquedas en posicionamiento orgánico. Tal cual, tal ¿Es cual. esto, Santi? Pero bueno, después con el tiempo han evolucionado otras herramientas para poder brindarnos mayor información, mayores insights y poder generar esa estrategia, ¿no?, que mencionó Hernán al principio, que es fundamental más que nada para poder priorizar. Si estamos buscando obtener mayores insights sobre no solamente cómo busca la gente y cuánto lo busca, sino qué posibilidad tengo de posicionar para una palabra clave, quiénes son los que están posicionando para esa palabra clave, cómo estoy posicionando yo, cómo está posicionando mi sitio orgánicamente para esa palabra clave. La mejor herramienta sin dudas es SEMrush, que a su vez, como ya veníamos con el concepto, SEMrush es muy poderosa y muy utilizada en la industria SEO, pero también es muy utilizada para todo lo que es la parte paga, todo lo que puede ser PPC, display y demás, y también hay muchos insights sobre generación de contenido y sobre redes sociales. Entonces, si están buscando dar un próximo salto en toda su estrategia digital, es una herramienta que les puede ayudar, por supuesto al SEO, pero para otros canales digitales también. Santi, te hago una pregunta. ¿Esta Sí. herramienta es herramienta exclusivamente paga? ¿Tiene alguna versión en la cual uno pueda comenzar a trabajar sin pagar tanto, tal vez? Sí, hay una versión gratuita que les permite generar un proyecto. Si están trabajando con un solo sitio, eso debería ser más que suficiente. Y van a tener acceso a esta parte de la herramienta en particular que se llama la Keyword Magic Tool, en donde van a poder brindar como la raíz de lo que se está buscando. En este caso hice lo mismo que con la de Google Ads, puse zapatillas para correr, podría poner servicio email marketing, agencia SEO, servicio jardinería, cualquier cosa de lo que esté buscando ofrecer, y la herramienta automáticamente me va a empezar a brindar todos estos insights diferentes. Las partes pagas obviamente vienen con otras funcionalidades, pero pueden empezar a utilizarlas sin ningún tipo de costo. Impresionante. Es decir, que para hacer una buena estimación o para hacer un buen escenario, vos recomendás trabajar con ambas herramientas. Ambas Bien, herramientas, tal cual. bien. Creo que hay un tercer slide. Contanos qué es Esta esto. herramienta, sí, esta herramienta es muy, muy interesante. Cuando la descubrí, nos ha ahorrado horas y horas de investigación para entender justamente ese comportamiento del usuario, esa necesidad, ¿no?, que se llama Answer the Public. Answer the Public lo que hace es, a diferencia de, por ejemplo, la herramienta de Keyword Planner de Google Ads o de SEMrush, toma un concepto raíz e intenta mostrarnos cuáles son las principales preguntas que el público está teniendo sobre esa temática. Entonces hace todas las combinaciones de cómo, cuál, dónde, quién, que obviamente dependiendo cuál es esa palabra clave, ese producto, servicio, raíz que le damos a la herramienta, algunas van a ser aplicables y otras no. Pero es un buen lugar para entender, ok, ¿qué es lo que está necesitando? Si vemos que es cómo elegir zapatillas de running y consistentemente estamos viendo que esa pregunta se repite, ahí ya estamos entendiendo cuál es la demanda de información que necesitan para tomar la decisión y poder comprarse efectivamente sus próximas zapatillas, sus próximas tenis para correr. Y esta herramienta también tiene una versión gratuita Ok, para poder perfecto. probarla. ¿Cómo vas combinando ambas herramientas? Es decir, por un lado, ¿hay alguna que utilices primero para después llegar al término del lenguaje natural, tal vez en Answer the Public? Bien, bien. Sí, primero sugiero utilizar o Google Ads o SEMrush. Tal vez Google Ads, creo que hoy en día la herramienta de Google Ads del Keyword Planner, hoy en día brinda una mayor calidad de sugerencias en cuanto a variaciones con poca información. Obviamente luego pueden ver que hay distintos filtros para sumarles segmentaciones, que incluya palabras de marca, que no incluya palabras de marca. Y es el primer paso para entender, bueno, cuál es el universo de búsquedas alrededor de mi negocio en particular. Eso generalmente lo que nos va a permitir es enfocarnos en aquellas instancias más de conversión, tal vez. Y Answer the Public, en una estrategia un poco más madura, podemos empezar a trabajar todo lo que puede venir previo a una conversión, bien top funnel,
o algo que hasta inclusive puede ser posterior a la conversión o una oportunidad de cross-selling o upselling. Así que sugiero las primeras dos, primero para entender qué se está buscando principalmente, y luego un answer the public para desarrollar una estrategia de contenido que acompañe esas búsquedas iniciales. Excelente, bueno, súper claro esto. Una cuarta herramienta, Google Trends. Una cuarta herramienta. Bueno, el tercer punto que había mencionado tenía que ver con la estacionalidad o el momento, ¿no? La gran mayoría de los servicios y los productos en el mercado sufren cierto tipo de estacionalidad, sea por eventos puntuales, como pueden ser los Hot Sale, los Cyber Mondays, el Buen Fin, todo ese tipo de eventos a nivel Latinoamérica que son muy comunes, por estacionalidad, o sea, no sé, anteojos o gafas de sol en invierno no van a tener tanta relevancia como lo van a tener en el verano. Eso lo sabemos, no estoy descubriendo la fórmula de la Coca-Cola. Pero esta herramienta Google Trends les va a permitir entender en qué momento empieza a cobrar relevancia, ¿no? O popularidad en volumen de búsqueda, las diferentes ofertas que tengan para ofrecerles a sus clientes. Entonces, esto es muy útil para entender el timing de la generación del contenido, de la comunicación, de lo que tenemos que ofrecer, y me imagino, Hernán, que también debe ser extremadamente útil para todo lo que pueden ser campañas de automation, para llegar en el momento que empieza a tener interés. Sin duda, esto es un factor clave y no muchas veces lo tenemos presente, el momento en el cual nosotros emitimos un mensaje. Recuerdo alguna vez que algún informe de Google nos indicaba que para las personas que se iban de vacaciones el fin de semana largo, esa búsqueda no comenzaba antes, sino 2 semanas previa a la fecha indicada. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros hagamos antes de esas 2 semanas que comienzan las búsquedas no tenía ningún tipo de impacto y probablemente estábamos perdiendo plata o recursos respecto de las campañas que estamos activando, simplemente porque el mensaje llega a destiempo. Bueno, el mismo mensaje es el que mandamos a través de email marketing, el mismo mensaje es el que mandamos tal vez en forma muchísimo más cercana al tiempo de ejecución en web push notification, es decir, si hoy ustedes están recibiendo 10 minutos antes un newsletter que les está indicando que en 10 minutos estamos comenzando, bueno, probablemente la campaña de push notification tenga que estar llegando al minuto en el cual estamos comenzando. Y probablemente las búsquedas van a iniciar un tiempo previo cuando nace la comunicación de este tipo de eventos. Así que sí, creo que vamos encontrando ya los primeros lugares donde nos vamos acercando entre un insight que tenemos de SEO y Marketing Automation. Yo quería también mostrarles cómo, acá lo que hicimos fue una captura dentro de nuestra propia plataforma de Marketing Automation, donde lo que estamos viendo es todo el módulo de omnicanalidad o de comercio electrónico, donde empiezan a aparecer todas las burbujas de facturación por categorías de productos, y por productos también. Entonces, lo que podemos empezar a hacer, que es lo que estamos haciendo con algunos clientes, es empezar a encontrar estas relaciones. Bueno, las zapatillas están buscándose de igual forma que como nuestra demanda lo está indicando. ¿Tenemos alguna oportunidad de negocio en tal vez las zapatillas de mujer que están siendo lo más buscado y de repente no están representadas en la facturación total de la compañía? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y si hay vínculo o no hay vínculo entre la data que estamos teniendo a nivel de búsqueda o de demanda latente en un buscador de internet como puede ser Google, y lo que nos está pasando a nosotros frente a la facturación real en nuestro propio e-commerce. ¿Hay algo todavía en SEO que no lo estemos capturando? Bueno, algunas de estas charlas son las que estamos teniendo ahí con Santi y con los equipos para poder encontrar estos puntos de encuentro que necesariamente existen y los hay. Entonces, Santi, hablamos de la campaña de embudo completo. Sabemos que hay un único embudo donde el consumidor entra por un lado y termina felizmente comprando, si es que es así. Pero por otro lado, también hablábamos de que hay embudos diferenciados. Un embudo para SEO y otro embudo para Marketing Automation. ¿Dónde comienza? Algo de esto fuiste mencionando, pero ¿dónde comienza y dónde termina el embudo del SEO, por ejemplo? Bien, bien. El embudo comienza el momento que un usuario está viendo un resultado orgánico en un resultado de Google de nuestro sitio. Orgánico, para tener claro, Sí. es no pago. ¿Bien? No pago, Bien. exactamente. Es
todo lo que no dice en Google anuncio, ad o este resultado puede recibir algún tipo de pago de anuncio, no me acuerdo el texto en particular, todo el resto es algo que se genera orgánicamente. Y esa generación orgánica es porque Google determina que ese contenido, esa respuesta, esa herramienta, esa información es la más valiosa para el usuario. Algo que menciono o me encuentro mencionando muchas veces, Google se encuentra en pleno proceso de evolución entre ser un motor de búsquedas a ser un motor de respuestas, de soluciones, ¿no? Seguramente Muy se han dado buenos. cuenta que cada vez más aparece mucha información directamente en la página de Google. Eso lo que tiene la contraparte es que a veces no podemos medir con un clic. El clic es fácil de medir. Alguien hizo clic, ya entendimos, ya podemos medir que interactuó con lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero a veces podemos estar ayudando al usuario, podemos estar teniendo una presencia de marca muy fuerte, respondiendo alguna consulta en particular. Por ejemplo, no sé, la pregunta puede ser, em, eh, ¿cada cuánto tengo que cambiar mis zapatillas de correr? ¿No? Es Ok, una pregunta que haría yo, porque, por ejemplo, sí. no salgo a correr ni a la esquina, ni un rumor, o sea, pero ya cuando estamos presentes para ese usuario, estamos en ese top of funnel, estamos siendo presentes. Y el final, por así decirlo, del funnel de SEO es cuando lo llevamos y logramos que el usuario se encuentre enfrente de lo que estaba buscando, lo que estaba necesitando. Eso puede ser una página de producto, una landing de conversión de un servicio, una página de categoría, porque en esa instancia todavía no está seguro qué modelo, por ejemplo, de producto o qué producto en particular está buscando. Ese es el momento donde termina el funnel de SEO, donde llevamos al usuario a dónde quería llegar desde y basándonos en su búsqueda en Google. Bueno, esto es excelente porque en definitiva lo estás dejando la puerta de entrada para lo que es marketing automation. Es decir, cuando la persona queda enfrente a la conversión, esa persona puede terminar comprando, puede abandonar un carrito, puede dejar un registro web, y ahí es donde marketing automation recupera el control. Entonces, por eso fíjense que la línea va desde el bottom funnel de SEO y conecta con el top of funnel de marketing automation. Es decir, hasta que yo no tengo el registro de esa persona, ese es el top of funnel del marketing automation. Bien, es decir, cuando la persona me deja el dato, yo le puedo enviar un correo electrónico, cuando la persona me deja el opt-in, le puedo hacer una comunicación de tipo push notification, y a partir de ahí podemos empezar a ciclar con el resto de las campañas. Le podemos mandar una encuesta para conocer un poco más acerca de esa persona, podemos mandar una encuesta para ver por qué no compró, podemos mandar un carrito, un mail de carrito abandonado, podemos estar haciendo complementos de acciones de cross-selling y upselling. Es decir, que los embudos, si bien son diferentes, terminan siendo un único embudo completo, y probablemente si pensamos en el top of funnel total, probablemente ahí comienza a trabajar Instagram o Facebook, que son personas donde probablemente no están buscando absolutamente nada, pero nos tenemos que dar a conocer. Y el Exactamente. top of funnel del marketing automation, por ejemplo, en campañas de email marketing, también existen campañas masivas. Es decir, Santi decía, la gente está buscando zapatillas para hombre, para mujer. Se registra, no hace ninguna compra en ese momento. Pero a partir de ahí, yo que soy una empresa que vende zapatillas, lanzo la nueva temporada de zapatillas. Nadie puede estar buscando algo que no conoce. Entonces, la primera campaña puede ser masiva, no es que todo tiene que ser hiper, ultra personalizado. Claramente es lo que buscamos siempre, pero existen campañas de descubrimiento también en marketing automation. Y esas son justamente las campañas que van a trabajar probablemente ahora en un Cyber Monday, un Hot Sale, donde ustedes le tienen que decir, tenemos todos estos productos al 50% de descuento. Ahí no hay segmentación válida, ahí lo que tenemos que hacer es ampliar la base de nuestra pirámide, y es el top of funnel de marketing automation. Así que bueno, creo que de a poquito vamos dando un poquito de luz sobre Tal eso. ¿Y vas a cual. decir algo, Santi? Sí, que justamente con esas campañas de awareness, ¿no? De masivas para hacer conocer algún lanzamiento, alguna promoción, algún evento, algo nuevo, algo innovador, es lo que retroalimenta y vuelve al top of funnel de SEO. Con el registro, o sea, primero pasó por el funnel de SEO, se registró, pudimos incluirlo para hacer una campaña de awareness posterior por algo nuevo, y luego, cuando conoce ese algo nuevo, muchas veces también va a trasladar esas necesidades en nuevas búsquedas, y eso va a empezar a generar una nueva demanda
y entra nuevamente ese usuario en el full funnel. Así que es tan importante esto que decís que voy a mencionar un caso concreto de negocio que nos está pasando. La tasa de rebote claramente es una de las cuestiones más importantes a trabajar y poder bajarla, donde habitualmente cuando uno explora a aquellos clientes que no son tan expertos, se da cuenta que la tasa de rebote, que son aquellos usuarios que llegan, por ejemplo, a la homepage del sitio o alguna landing, y rebotan, es decir, no hacen nada más que visitar esa página e irse, es del 40 al 60%. Aún con campañas que están completamente dirigidas, las personas pueden no encontrar o no sentirse cómodas o confortables con el material que se encuentra en esa página. Y es ahí que hay una herramienta del marketing automation que lo que hace es, se llama un exit pop-up, recupera ese contacto y lo vuelve a meter dentro del funnel de conversión. Así que todo ese concepto que decía Santi, tenemos hoy herramientas para poder recuperarlo como un carrito abandonado que se está por ir y por algún motivo no compró, lo volvemos a traer. Así que, digamos, todo el tiempo estamos ciclando en ese embudo desde el awareness que decía Santi hasta la conversión, o aquellos que esquivan la conversión volverlos a traer al embudo de conversión completo. ¿Seguimos, si te parece? Vamos. Bastante material. Bien. Entonces, ¿cuáles son, Santi, en SEO esos insights que tenemos? Bien, tenemos por un lado el volumen. ¿Cuánto se busca lo que yo tengo para ofrecer? Luego podemos tener los términos de búsqueda o las intenciones o los intereses, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo buscan lo que tenemos para ofrecer? Que eso es algo muy importante que a veces suena demasiado simple o básico, pero que es la mayoría de las veces no se termina de abordar del todo. Lo que sucede en muchos casos, que en cierto punto tiene mucha lógica, ¿no? ¿Quiénes generan el contenido para un sitio web o generan el contenido acerca de nuestra marca, nuestra empresa, nuestros productos y nuestros servicios? Nuestros expertos, porque queremos que los que más saben de lo que ofrecemos puedan comunicar todos los beneficios, las funcionalidades de lo que estamos ofreciendo. Pero muchas veces, de la misma forma que, por ejemplo, Hernán o yo, utilizamos cierta terminología que la tenemos súper incorporada porque hablamos de esto todo el día, todos los días, hace muchos días. Eso no significa que nuestro público o nuestro cliente o nuestro potencial cliente hable o busque con esa misma terminología. Entonces, verdaderamente entender si lo que buscan es zapatilla para correr o zapatilla running es fundamental para entender, bueno, cuál es el comportamiento y cómo me tengo que comunicar y obviamente para qué tipo de término me interesa posicionar. Entonces, por eso esa parte es súper fundamental. Perdón, Y Santi, por que te último interrumpa, es, pero sí, mencionaste antes que la gente está buscando con preguntas, ¿no? Es decir, sí, ¿cuál es la mejor zapatilla para correr para mí? ¿Cuál es el cepillo de dientes que exacto, yo necesito? ¿Bien? ¿Eso es lo que habitualmente exactamente. se llaman intenciones? Eso es lo que se llaman intenciones, Okay. exactamente. Si es una intención informativa, de informarse, aprender, recopilar información para tomar una decisión, que son todas las cómo, cuándo, dónde, por qué, que de vuelta son las preguntas que le harían a cualquier vendedor en cualquier tienda física. El comportamiento de compra en sí no cambia tanto de nosotros como personas. Lo que cambia es el canal y el formato en el cual realizamos esa compra. Muy Entonces bien. esas preguntas que existen se trasladan directamente a Google. Y luego existen aquellas que son bien específicas a la conversión. Precio, dónde comprar, en cuotas, ofertas, descuentos, esas búsquedas que ya tienen una intención mucho más marcada y mucho más acercada a la compra en sí. Santi, por ahí me adelanto, pero el contenido, si Sí, nosotros detectamos, por ejemplo, que en Answer the Public la gente está buscando cuál es la mejor zapatilla de running, uh-huh. nosotros debiéramos tener esa palabra, esa intención o esa pregunta dentro del contenido de nuestro blog o dentro del contenido de la descripción de nuestras zapatillas. Correcto, exactamente. Parte de la estrategia SEO, por un lado, es entender cuál es esa pregunta, esa demanda y cuáles son, obviamente, a ver, nosotros somos los expertos en el producto, entonces entendemos cuáles son realmente relevantes a lo que estemos ofreciendo. Y por otro lado, desarrollar la estrategia de qué formato de contenido
tengo que generar para responder a esa necesidad. Si es una pregunta informativa, tal vez incluirla en una descripción de producto no tenga sentido porque la descripción de producto está principalmente enfocada en la conversión. Tal vez necesitemos desarrollar, como bien mencionaste Hernán, una sección de contenido, una sección de blog, donde podamos explayar un poco más, poder realmente darle una mayor respuesta a esa pregunta por parte del usuario y desde ese contenido, obviamente darle el call to action, la oportunidad de irse y encontrar, obviamente, el producto específico que esa pregunta está buscando resolver. Pero eso es tal vez el punto más inicial y el punto más clave de una estrategia SEO. Excelente. Van sumándose algunas preguntas, les quiero decir a todos que las estamos anotando y las vamos a responder un poquito más adelante, así podemos continuar con la dinámica de la presentación, pero bueno, eso es bárbaro porque bueno, ya empiezan a surgir preguntas si podemos cambiar la fecha de búsqueda para estimar el volumen, la respuesta es sí, lo vamos a ver al final, y cómo se llaman algunas otras herramientas también. Ahora, mencionaste todos los insights de SEO, yo lo que quiero hacer es un paralelismo con Marketing Automation, es decir, cuando hablamos de volumen de búsqueda, en Marketing Automation lo que vemos son segmentos por intereses. Bien, cómo cada uno de las audiencias se van segmentando por intereses. A veces esos intereses pueden ser comportamentales y otras veces pueden estar dados por el análisis duro de la base de datos. ¿Qué es lo que esa persona compró? ¿Cuál es el ticket promedio? Bueno, digamos, la cantidad de días que pasó de su última compra, y en volumen de búsqueda, lo que podemos hacer es, como veíamos anteriormente en ese ejemplo, buscan zapatillas, ¿zapatillas es lo más vendido? No, ¿tengo una oportunidad de mejora? Probablemente sí. Bueno, después vamos a ver cómo se trabaja. Términos de búsqueda, estamos todo el tiempo definiendo el subject y el pre-header. Bueno, qué mejor que tomar el insight de lo que la gente está buscando para poner y motorizar ese subject que estamos necesitando para que la gente abra el newsletter, ¿sí? Y en el pre-header, bueno, la gente está buscando zapatillas para correr running. ¿Cuál es el segundo término de búsqueda? Zapatillas para cuando están lloviendo. Bueno, entonces podemos definir el subject y el pre-header habitualmente contra estos insights que hoy ya aprendimos cómo sacarlos, y hay herramientas que nos están diciendo inclusive cómo la gente lo está buscando en su lenguaje natural. Intenciones e intereses, personalización. Si sabemos que la persona busca de una forma determinada, podemos personalizar el contenido de esa forma en la cual esas personas están teniendo esos intereses y el cuándo. Sabemos que buscan 2 semanas antes, bueno, el newsletter tiene que estar acorde al momento adecuado de eso. Y el contenido finalmente es el ganador y es el que estamos todo el tiempo trabajando para poder ganar estas batallas tanto en SEO como Marketing Automation. Vamos a pasar acá. Esto es lo que les decía. Si podemos utilizar la herramienta Answer the Public para ver qué es lo que la persona está buscando, podemos definir un buen subject. Si estamos analizando nuestro propio contenido del blog, este es nuestro propio blog, donde hablamos días pasados con Santi, decíamos, tenemos que hacer un webinar de Marketing Automation y SEO porque la gente en el blog nos está consultando por eso. Bueno, a partir del análisis de estos insights, podemos recuperar eso si estamos analizando que están buscando zapatillas para running, para día de lluvia, bueno, necesariamente tengamos que hacer algún contenido y puede ser que eso hasta nos defina el subject de lo que vamos a trabajar en la comunicación también de campañas de email marketing o de push notification. Santi, contanos esto. A ver, hasta este punto, lo que nos enfocamos principalmente es la recopilación de datos y información, de dónde lo podemos sacar, cuáles son los datos que nos interesan obtener y cómo tal vez lo podemos empezar a capitalizar. Pero acá les quería dejar como 3 ejemplos en particular de cómo podemos poner en práctica lo que podemos realizar en Google Ads, en Keyword Planner, en SEMrush, en Answer the Public. El primer paso tiene que ver con el desarrollo de un Customer Journey, ¿no? En términos SEO, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que sucede. ¿Qué busca la gente antes de comprar? ¿Qué es lo que busca la gente cuando quiere comprar? ¿Y qué es lo que busca la gente después de comprar? Ahora vamos a ver unos ejemplos más adelante. Después vamos a tener la posibilidad de, en base de entender cuáles son esas necesidades en las diferentes etapas, lo que les habíamos adelantado con Hernán, generar ese contenido específico según la intención y según la necesidad. Si yo necesito informarme
no es el mismo formato de contenido que necesito para satisfacer esa necesidad que cuando quiero comprar. Si ya sé que quiero comprar y estoy comprando por precio, por descuento, por oferta, por cuotas, mi decisión va a pasar por esos variables, no va a pasar por, bueno, cuánta más información tengo yo para tomar una mejor decisión el día de hoy. Entonces, tal vez ese formato de contenido tiene que ser diferente según tal vez esas etapas del Customer Journey. Y estos dos puntos nos va a permitir realizar acciones estratégicas, es decir, cuándo tenemos que generar qué tipo de contenido para resolver qué tipo de necesidad. Y eso evoluciona una acción táctica, como la puede ser generar un artículo en un blog, a una acción estratégica de qué tipo de contenido, cuándo lo tengo que publicar y en qué formato lo tengo que generar, ¿no? Dónde lo puedo comunicar, por así decirlo. Yo personalmente soy muy fan de la simplificación de las cosas. Creo que en marketing digital hay muchísima información, muchísimos nombres y creo que a todos nos encanta hablar de lo mismo y hablar de diferentes cosas de la misma terminología. Pero de la forma que yo veo el Customer Journey es lo que les mencioné recién. Lo que sucede antes de la preconversión, lo de la conversión y la postconversión. Algunos ejemplos de búsqueda con lo que veníamos viendo de zapatillas podrían ser, por ejemplo, cuáles son las mejores zapatillas para correr en asfalto, ¿no? Ahí creo que si haces clic en Namba aparece la keyword. Ahí Ahí está, estamos. perfecto. Entonces, ¿cuáles son las mejores zapatillas para correr en el asfalto? Ahí ya tenemos muchísima información sobre ese usuario, sobre esa persona, ¿no? Que quiere tomar una buena decisión, que quiere comprar zapatillas, que quiere comprar zapatillas para correr y que va a correr en asfalto. Eso significa, o en cemento, significa que lo más probable esté en una ciudad donde no tenga mucho acceso a salir a correr a un lugar un poco más verde. Bueno, perfecto. Busco eso, hago mi research y llego a la conclusión que las zapatillas que me tengo que comprar son las Adidas Ultra Boost 21, ¿no? Entonces, cuando ya tomé esa decisión, mi búsqueda va a evolucionar a eso. Bueno, ahora necesito saber cuánto me van a salir las famosas Adidas Ultra Boost que necesito para poder correr en asfalto y no tener ningún problema. Y una vez que identifiqué qué zapatilla necesito, me compré las Ultra Boost por una decisión de precio. A ver, el precio es como tal vez la más simple y la más Es tradicional. una También variable, existe. exacto. Es una variable, exacto. Pues puede ser tiempos de entrega, experiencia de compra, experiencia post-compra, hay muchas variables ahí, afinidad también con las marcas, pero bueno, son varias variables. Pero una vez que identifiqué lo que necesito, busqué y compré lo que necesito, después me van a seguir surgiendo necesidades sobre ese compra inicial, ¿no? ¿Cuándo tengo que cambiar mis zapatillas para correr? Y la forma de tomar estos insights y trabajarlo de forma estratégica son entendiendo el formato del contenido a generar y luego entendiendo, según mi madurez de negocio o dónde estoy o qué es lo que necesito lograr, ¿no? Desde mis canales digitales, es en qué momento abordo cada uno. Puede ser que existan empresas o sitios que la parte de conversión la tengan bien abordada, existe un buen posicionamiento, están manejando bien o llegando a un nivel de facturación alto, pero tal vez no están atendiendo el antes o no están atendiendo el después. O tal vez estamos recién comenzando o tenemos una urgencia sobre las ventas, que creo que muchas veces es la situación, entonces tenemos que enfocarnos principalmente en conversión y luego en el top funnel en preconversión y luego podemos pensar en ayudarlo posteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite hacerlo de forma estratégica. Y eso también nos permite entender el contenido específico. Por ejemplo, tomando ejemplos de búsquedas de conversión, ¿no? Por ejemplo, zapatillas para mujer de running. Este es un ejemplo real del sitio de Adidas de Argentina, donde estas keywords específicas ya de producto y en muchos casos de producto más modelo, más marca, ¿no? Zapatillas, running, Adidas, Ultra Boost 21, o sea, es bien específico lo que está buscando, lo están respondiendo muy bien desde sus páginas de categorías o subcategorías, donde tienen todos los productos, que es los que ven a la izquierda, y en esa misma URL, en esa misma página,
tienen un contenido, ¿no? Que lo que hace es que ayuda a que esa URL posicione para una mayor variedad de búsquedas, una mayor variedad de keywords. Y por supuesto también generan ese contenido para apoyar esa conversión y esas keywords en las fichas de producto, ya en las fichas de conversión. Básicamente, para llegar a este ejemplo, puse en Google zapatillas, running, Adidas, Ultraboost, mujer. Y llegué a estas dos URLs en particular. Ahora, cuando cambié la búsqueda y hice una búsqueda más informativa, ¿no? Ahí lo podemos ver en el slide siguiente, los resultados fueron completamente distintos. Acá el resultado fue un sitio de contenido que tenía este artículo, que tenía unas más o menos 1500, 1700 palabras, donde estaban hablando de, bueno, cómo elegir, pero cuáles son todas las variables que se tiene que considerar a la hora de la elección de una zapatilla, porque no vamos a correr de la misma forma, en el mismo lugar, no tenemos el mismo género, ni la misma edad, ni el mismo objetivo de lo que queremos lograr, corta distancia, larga distancia. Entonces, ese contenido tiene que ser más robusto para poder cubrir todas esas necesidades. Esa pueden ser en secciones de blog, o en muchos casos, y especialmente relevante todo lo que tiene que ver con servicios, en páginas de descripción, donde realmente se explica qué es lo que estamos buscando resolver u ofrecer como valor agregado, y es una oportunidad para generar un contenido mucho más extenso, mucho más desarrollado, con mayor información, versus una página de producto o una página de categoría, que lo último que queremos es generar tanto contenido que impacta negativamente en la experiencia del usuario. Entonces, por eso es súper importante poder desarrollar ese Customer Journey y entender el formato del contenido que tenemos que generar para responder la necesidad puntual según la etapa de compra. Esto es genial, Santi, más que nada porque vamos entendiendo mucho más el viaje del consumidor. Es decir, que desde la etapa donde tal vez se genera la necesidad del lado del consumidor, hace su primera búsqueda tal vez un poco más amplia, después va refinando esa búsqueda. Para cada una de esas etapas tenemos que tener una estrategia asociada. ¿Es correcto esto? Correcto. Bien, bien. Bueno, clarísimo el ejemplo, y lo que más me gusta es que ustedes pueden correr esta misma búsqueda en sus casas y van a ver esta misma información que obtuvimos. Bien. Ahora, cuando trabajamos todo esto dentro de lo que es la parte de Marketing Automation, lo que nos empieza a pasar es que tenemos que empezar a refinar de igual forma estas búsquedas a través de las diferentes capas que vamos teniendo sobre el consumer. Bien. Es decir, primero ustedes recibieron una invitación, primero información acerca del evento que estábamos haciendo. Luego de ese evento tuvieron un formulario de registro. A algunos de ustedes se les preguntó qué otras preguntas querían tener. Eso es un módulo de encuestas que está traccionado automáticamente. Es decir, ustedes hicieron clic, manifestaron interés, la plataforma reconoció ese interés, les llegó un formulario de registro que es como una landing, y en esa landing les preguntábamos qué preguntas tenés para los oradores que están hoy hablando, que somos nosotros dos. Es decir, que en el mismo embudo de conversión no solamente estamos mostrando la información del evento, sino también estamos midiendo la intención que tienen ustedes a nivel del clic, si están manifestando interés. Si manifestaron interés, se van a registrar. Si se registran, van a recibir un formulario para poder saber un poco más acerca de los contenidos que quieren que investiguemos hoy o que les podemos transmitir en el día de hoy. Y después, finalmente, también podemos identificar si estuvieron navegando algo dentro de nuestro blog o dentro de nuestro sitio, para hacer un push notification y reforzar un poco el comportamiento, para decir, bueno, definitivamente hoy los queremos tener hoy acá a ustedes y compartir esta experiencia en conjunto. Así que estas son las herramientas desde ICOM que vamos teniendo para integrarlos directamente en un embudo completo de flujo de información. Bien. Entonces, Bien. ¿podemos hacer un resumen de todo esto que estuvimos hablando? Por supuesto, por supuesto. Por un lado, vamos a tener la posibilidad de generar leads en las diferentes etapas del funnel, sea el top funnel, mid funnel o bottom funnel. Empezando a entender lo que necesitamos hasta ya sabemos lo que necesitamos y queremos acercarnos a la compra. Luego también poder generar ofertas de producto, y no me refiero a ofertas solamente con descuentos, sino
en qué ofrecemos, cuándo lo ofrecemos y cómo lo ofrecemos, según una demanda real y existente, y no simplemente por me parece que es una buena época del año para ofrecer este producto, que lamentablemente muchas veces sucede, sino que podamos tomar data-driven decisions en base a los datos reales que tenemos. Y por último, si logramos ese posicionamiento previo a la compra, durante la compra y posterior a la compra, eso también es un posicionamiento de marca. Es ayudamos al cliente antes de que se convierta en cliente, una vez que ya genera esa transacción, que es el principal objetivo que tenemos como negocio, pero inclusive después lo continuamos ayudando. Obviamente lo vamos a buscar capitalizar con futuras ventas, recompra y word of mouth, pero lo estamos acompañando en todo el proceso. Y eso es un posicionamiento de marca muy fuerte que alimenta nuevamente el top of funnel que venimos viendo. Bueno, y para cerrar un poco dentro de lo que es la parte de la automatización del marketing, ustedes, mientras fueron invitados a este evento, se generó todo este flujo de información, es decir, les enviamos un newsletter para saber si estaban interesados en venir, les preguntamos qué es lo que querían saber, si no abrieron newsletter se les hizo un refuerzo, si confirmaron que van a participar en el evento y se registraron, reciben la confirmación. Bueno, toda esta misma arquitectura es la magia de la automatización del marketing. Bien, ustedes se registran para recibir ofertas, comienzan a recibir ofertas, comienzan a hacer búsquedas, pierden esa búsqueda, reiteran esa búsqueda, tal vez con una intención diferente, vuelven a dejar los datos, esos datos generan un flujo de automatización para enfocarlos en la parte media a baja del embudo, pierden el carrito, lo abandonan, les recuperamos el carrito, se vuelven a ir, vuelven a ingresar al sitio. Bueno, todo este caos de flujo de información es el que el marketing automation termina de resolver. Bien, es decir, que hay un montón de pérdidas todo el tiempo en ese viaje errático del consumidor, en diferentes momentos de su vida, de su trabajo. Piensen también que ustedes habitualmente se manejan hasta con 3 o 4 dispositivos a la vez, así que tenemos que estar todo el tiempo recuperándolos y saber que ese carrito abandonado es de la misma persona que antes nos navegó en la máquina de escritorio y ahora nos está navegando desde el celular. Bueno, el mundo de la omnicanalidad tiene que poder alinear todo eso, y eso es la magia de la automatización del marketing, que combinado con las estrategias de SEO es la que todos los días nos va a estar permitiendo llegar a un consumidor que en definitiva él dice, yo soy único, quiero que vos me reconozcas, y el único responsable por poder reconocerme sos vos, y yo no tengo nada que ver con eso. Sé que es medio cruel, es medio duro, pero es así que tenemos que estar trabajando para poder llegar de una forma cada vez más armónica en la orquestación de todos esos canales con ese consumidor que está en el centro para todas las empresas que hoy por hoy tienen que ser centradas en el consumidor. Así que, bueno, en definitiva lo que siempre decimos es que los canales no compiten, son amigos inseparables, y tanto el SEO como el Marketing Automation son muy amigos, se llevan bien, y no es que porque estén haciendo SEO no tienen que hacer SEM, y no es porque estén haciendo Marketing Automation tienen que dejar de invertir en Instagram o compra programática. Tienen que empezar a unificar todos esos funnels para poder llegar a ese consumidor de forma completamente única y centrada en él. Así que, bueno, de alguna forma agradecerles, y creo que nos queda algún espacio para preguntas, y le vamos a sumar a Jimé, si te parece. Santi, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos, Hernán. La verdad que me encantó la dinámica y la conversación que se dio. Espero que también todos los participantes la hayan podido disfrutar y aprovechar. Y sí, quedamos a disposición para algunas preguntas. Ahora se suma Jimé. Mientras van haciendo las preguntas, Jimé, vamos a dejar ahí un código QR porque queremos que nos califiquen. Para nosotros es muy importante el feedback de ustedes. Sea bueno, regular, malo, queremos que escaneen ese código QR y nos digan, porque sabemos que en realidad este es el primero de por lo menos 2 o 3 webinars más, donde vamos a estar tocando cosas más profundas y más técnicas, tanto de Marketing Automation como de SEO. Jimé, ahora sí, todo tuyo. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron. Gustavo nos consultó. En la imagen de volumen de búsquedas indica que el rango de tiempo es de 1 año. ¿Esa variable es configurable? ¿Qué volumen es aceptable para iniciar con un nuevo producto? Bien, excelente pregunta. Sí, generalmente las herramientas muestran un promedio de búsqueda mensual y toman el promedio de los últimos 12 meses
justamente para poder quitar el sesgo de posibles estacionalidades. Ahora, lo interesante de tanto la herramienta de Google Ads, Keyword Planner, o la herramienta de SEMrush, es que seguramente ahí hayan visto como unos pequeños gráficos de línea, se pueden hacer clic ahí y les va a mostrar mes a mes de los últimos 12 meses cómo fue subiendo o bajando el volumen específico de un mes, ¿no? Entonces, se ve ese promedio, pero también ambas herramientas les dan la posibilidad de ver el volumen independiente por mes a mes para entender y tener data un poco más específica. Y la segunda parte, Jime, era sobre el volumen para empezar a comercializar un producto o algo así. Exacto, ¿cuándo era conveniente empezar a trabajarlo? Bien, bien. Bueno, eso es difícil una respuesta específica o general para todo porque depende mucho también del producto y también del margen que tenga cada producto, ¿no? Si, por ejemplo, hay 10 búsquedas mensuales, pero mi producto o mi servicio es algo muy consultivo, es algo que requiere una inversión alta monetaria y de emoción, y si yo llego a captar 5 de esas búsquedas y cada una de esas búsquedas, esas visitas, me deja un margen muy amplio, entonces realmente amerita trabajar y posicionarse para esas búsquedas. Ahora, si existen 10 búsquedas para un producto del cual mi margen es del 2%, 1%, y ahí no va a tener tanto sentido porque no va a haber el suficiente volumen para poder respaldarlo de una forma más que nada comercial y de negocio. Entonces, ahí depende mucho del ticket promedio, del modelo de negocio que se esté utilizando para determinar si un volumen es aceptable o no. Pero lo que sí recomiendo es utilizar Google Trends para entender en el tiempo cómo se viene comportando esas búsquedas. Tal vez hoy lo que están principalmente ofreciendo se busca 50 veces por mes, pero capaz hace 3 meses se buscaba 10 veces por mes. Y hay una intención de crecimiento, hay un comportamiento en crecimiento. Entonces, ahí sí se vuelve interesante de subirse a una ola que está creciendo y poder capitalizarlo más adelante cuando se generen nuevas búsquedas. Bien, bien, buenísimo. Después también siguiendo por la línea de las herramientas nos consultan. ¿Todas las herramientas que estuvimos viendo aplican para el mercado latino y con palabras en español? Sí, 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 absolutamente todas. SEMrush se puede segmentar por los diferentes países de Latinoamérica y brinda buena información, buenos datos. La diferencia que tiene Keyword Planner de Google Ads es que también lo podemos segmentar por regiones, territorios o ciudades dentro de cada uno de los países si estamos trabajando alguna campaña mucho más localizada. Esa es una principal diferencial, es una de las cosas que a mí más me gusta de la herramienta, pero sí, ambas herramientas dan datos para Latinoamérica y se pueden segmentar de diferentes formas. Bien, bien, buenísimo. Tenemos una pregunta para Hernán. Nos consultan, ¿ICOM cuenta con integración a WooCommerce? ¿Cuál, perdón? ICOM cuenta con integración a WooCommerce. Bueno, digamos, ICOM cuenta hoy por hoy con 5 integraciones nativas. Entiendo que la pregunta de WooCommerce, hay integraciones que se llaman nativas e integraciones que requieren un poquito más de trabajo. En este momento lo que tenemos son integraciones nativas no con WooCommerce, pero que tranquilamente con todo el registro de las APIs que tenemos podemos integrarlo completamente y tener la misma experiencia de trabajo completo que como tenemos con el resto de las plataformas. Así que, en definitiva, si están trabajando con una herramienta de comercio electrónico o con otra, seguramente la respuesta va a ser positiva y van a poder llegar a la misma granularidad de información que tenemos con el resto. Bien, bien, buenísimo. Después nos consultan, ¿cómo se llama la herramienta para recuperar tráfico cuando hablamos de la tasa de rebote? Bueno, es el Exit Pop-up. Bien, es una herramienta que está dentro del hub de notificaciones de ICOM, que lo que hace es detecta el comportamiento del usuario cuando el usuario va a abandonar y va a hacer lo que se llama el bounce rate, la tasa de rebote, y en ese momento recuperamos de alguna forma el control de la pantalla y le ponemos un mensaje bien con un call to action interesante, y le decimos, ¿estás seguro que te vas a ir antes de ver todas estas ofertas? Bueno, eso lo que va a generar es una baja del 40 al 60%
de la tasa de rebote, es decir, estamos hablando de acuerdo al país donde estén, pero varios miles de dólares recuperados en inversión publicitaria y sobre todo orientado a ventas. Bien, gran dato. Después tenemos algunas consultas que nos dejaron al momento de inscribirse, como por ejemplo, ¿es conveniente el desarrollo de landing page por productos o bien por categorías? ¿Qué posiciona mejor? Bien, muy buena pregunta. En ese sentido, es importante desarrollar ambas. Depende un poco también el volumen y cantidad de productos o de SKUs que tenemos en nuestro sitio, en nuestro e-commerce en este caso. Pero generalmente se recomiendan ambas, pero las páginas más estratégicas y de mayor valor, hablando de un e-commerce, son puntualmente las de categorías o subcategorías. Lo que sucede en muchos casos es que los productos nos podemos quedar sin stock, se van actualizando los modelos, se descontinúan los modelos, sumamos modelos nuevos. Entonces esas URLs suelen sufrir muchos cambios, se activan, se redireccionan, se dan de baja, se crean nuevas. Pero es más probable que una URL, una página de categoría o subcategoría se mantenga estable en el tiempo, que no dejemos de vender, si vendemos, no sé, zapatillas, indumentaria deportiva y equipamiento de deportes, ¿no? No sé, raquetas, bates de béisbol, lo que fuese. Es más probable que dejemos de vender un modelo o una marca de zapatilla en particular que dejemos de vender zapatillas en general. Entonces, trabajar ese posicionamiento de esas páginas en el tiempo que perduran y van ganando fuerza y posicionamiento es de mucho más valor, es de más valor estratégicamente versus las de producto, que obviamente se tienen que trabajar, pero teniendo en cuenta que van a poder sufrir esos cambios naturales del negocio. Bien. Y tenemos una más que nos dicen, ¿qué nos recomiendan para redactar los asuntos de los mails que nos incrementen los clics? Bueno, en primer lugar... La pregunta del millón te hicieron. La pregunta del millón. Anoto yo también. La pregunta del millón. En definitiva, siempre tenemos varios webinars al respecto, así que después si quieren buscar y bucear dentro de los casos que estamos presentando, hay uno específico sobre eso. Pero realmente el call to action es la clave, no es un momento donde tengamos que dispersar al usuario, no es un momento de branding, bien, no es un momento de institucional, es un momento para decirle qué es lo que tenemos, por qué y qué es lo que tenemos para él. Así que para mí fue como un gran hallazgo cuando fuimos armando este webinar, de decir, bueno, pero en definitiva el answer the public es lo que la gente está preguntando, bueno, mi respuesta tiene que ser ese subject. Así que en definitiva hoy lo que vamos haciendo es conectar herramientas que nos están permitiendo saber exactamente qué es lo que esa persona está buscando. No se vayan en 20 palabras, traten de generar algo bien corto, directo, preciso, y en todo caso un refuerzo dentro del pre-header para decir cuál es la validez de esa oferta en el caso que estén viendo una oferta. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Tienen todos igualmente los contactos de Santi y de Hernán por cualquier consulta que tengan, que pueden escribir para poder resolverlas. Gracias por haber participado, gracias Santi, gracias Hernán. Como mencionó Hernán antes, vamos a seguir generando más de estos encuentros para poder empezar a focalizarnos más en cada una de las diferentes temáticas que estuvimos viendo. Así que gracias, que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos. Gracias Santi, gracias a todos los equipos. Punto Rojo de ICOM. Gracias Hernán. Saludos. Adiós.